Bienvenidos y bienvenidas a Pharma Room, conversaciones inexploradas, el espacio donde exploramos temas que despiertan la curiosidad, abren debate y generan aprendizaje. Yo soy Sebastián Villalobos, licenciado en farmacia e investigador del INIFAR, Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, y del CIMED, Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica. En este episodio exploraremos cómo las aguas residuales se han convertido en una herramienta innovadora para la vigilancia en salud pública. A través del análisis de sistemas hídricos, hoy es posible detectar la presencia de virus, bacterias y otros microorganismos capaces de alertar sobre brotes infecciosos incluso antes de que aparezcan los primeros casos clínicos. Conversaremos sobre el impacto de esta estrategia en la epidemiología moderna, sus aplicaciones en la prevención de enfermedades y los desafíos científicos y éticos que acompañan esta nueva forma de escuchar lo que el agua tiene que decirnos. Para abordar este tema tan interesante nos acompaña la doctora Luz Chacón Jiménez, doctora en Ciencias por la Universidad de Costa Rica, profesora en la Facultad de Farmacia e investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, con casi 20 años de experiencia en la sección de infección y nutrición del INISA. Desarrolla una línea de investigación en microbiología ambiental con énfasis en el estudio de aguas residuales como herramienta para la vigilancia epidemiológica y en el análisis de la resistencia a los antimicrobianos en ambientes acuáticos. Su trabajo también aborda temas relacionados con la seguridad del agua en comunidades vulnerables y ha liderado múltiples proyectos nacionales en estos campos y participa en colaboraciones internacionales en América Latina y Europa. Y además es una fiel oyente de Pharma Room. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, no, más bien muchísimas gracias por invitarme y bueno, yo ya a la orden porque a uno le encanta hablar de lo que hace y lo que le gusta, entonces estoy muy contenta de estar en este espacio. Excelente, doctora, porque para nosotros es súper interesante este tema que la verdad siento yo que ha sido poco abordado o explorado desde la parte externa. O sea, muy poca gente tal vez conoce este tipo de acciones o este tipo de investigaciones. Las conocemos aquí en la universidad, se trabajan fuertemente, pero la gente que nos está escuchando, incluso mismos estudiantes de la universidad, desconocen que esto se hace y que esto es posible. Entonces, muchísimas gracias por venir, por contarnos de lo que hace y llevar ese mensaje para que la gente vea tan importante labor. Queremos empezar por preguntarle qué es la vigilancia epidemiológica en aguas residuales. Bueno, primero tenemos que hablar qué es un agua residual, ¿verdad? Okay. Empecemos como por el principio. Las aguas residuales es lo que usted bota de su casa. Cuando usted jala la cadena del baño, lo que está tirando es agua residual. Okay. Puede que hayan diferentes categorías, porque por ejemplo, de cuando se lava trastes, eso se llaman aguas grises. Puede ser que esas aguas grises también entren dentro de todas las aguas residuales. La mayoría de casas tienen tanque séptico, entonces tal vez la gente no está tan familiarizado con eso porque todo eso se queda encerrado en ese tanque que se vacía y cuando se llena básicamente, porque si usted lo necesita lo tiene ahí olvidado. Pero hay diferentes, ya digamos, se ha trabajado mucho en Costa Rica para generar alcantarillados sanitarios. Muchas urbanizaciones tienen plantas de tratamiento y también el AIA ha trabajado para tener diferentes plantas de tratamiento en el país. La más grande que tenemos está en Nauruca, que se llama Los Tajos, y digamos ahí se concentran las aguas residuales de toda el gran área metropolitana, toda la gente que esté conectada, es un montón de cantones, porque está La Unión, Montes de Oca, Moravia, Alajuelita, Escazú, Tibás, San José Centro, Desamparados, Coronado, Goicoechea, ahí vive el grueso de la población. Esa planta recibe aguas teóricamente de más de 1 millón de personas. Entonces, la idea de la epidemiología de aguas residuales es aprovechar que toda la gente está tirando ahí desechos, ¿verdad? Esos desechos pueden venir microorganismos, que es lo que a mí me interesa, pero también pueden venir productos químicos. Se hace también vigilancia, por ejemplo, de drogas de abuso. Entonces, usted puede saber cuáles son los patrones de consumo de cocaína, de heroína, de marihuana, porque se buscan también esos metabolitos en aguas residuales. En el caso particular mío, yo soy microbióloga, lo que busco son microorganismos. Entonces, la gracia es que como la gente está excretando, puede
enferma sintomática o enferma sintomática, pero está liberando patógenos, entonces yo puedo ver la circulación de esos patógenos en la población sin necesidad de recurrir a muestras clínicas. Entonces puedo tener como un panorama bien grande de lo que está ocurriendo en la población, qué microorganismos están circulando, si aumentan, si disminuyen, sin necesidad de estar recurriendo a los sistemas de salud para ver los casos reportados. Entonces, es una herramienta muy útil, muy valiosa. ¿Cómo es que surge esto? ¿Cómo es que alguien dice, bueno, vámonos e investiguemos las aguas residuales? Eso empezaron en Europa. Como que hay países que tienen como muy adelantado estos sistemas de vigilancia. Países Bajos es uno de los pioneros. Austria es otro de los que han estado trabajando muchísimo para optimizar metodologías. Está como más optimizado en química. Casi siempre química va un poco más adelante con optimizaciones y estandarizaciones. Y luego ahí va microbiología, pero nació principalmente en Europa y luego se ha ido como extendiendo. Y aquí en el país, bueno, usted me menciona esa gran planta que queda en la Bruca, ¿es? Por el parque de diversiones. Ah, para ubicarse. Sí, como si usted sigue bajando el parque de diversiones, ahí está la planta. Y bueno, ahí usted nos contaba que queda esa planta en la Bruca. Aquí en el país, ese tipo de investigaciones, por el momento solo se hace en esta zona, ¿o hay otras zonas del país donde se está explorando esta investigación? Ahorita lo tenemos ahí concentrado porque es la mayor cantidad de población. Ajá. Pero en pandemia hicimos vigilancia de SARS-CoV-2 y ahí sí buscamos por todo el país en las diferentes plantas que administraban allá. Porque esta de los tajos, digamos, hay diferentes formas de construir plantas, ¿verdad? Entonces hay unas en Guanacaste o en Pérez Celedón que tienen como otro funcionamiento, pero también depuran aguas residuales. Ahí también muestreamos en Limón, que tienen el emisario submarino. Pero ahorita estamos concentrados en esta de la gama. ¿Y esto empezó antes de pandemia? Sí, ya nosotros veníamos explorando como la circulación de virus en aguas residuales. Como desde el 2003 empezamos los proyectos, que era así como muy artesanal, muy pionero, porque ahora ya tenemos herramientas como para cuantificar la cantidad de virus. Pero cuando empezamos solo podíamos saber presencia, ausencia, porque, digamos, estábamos apenas empezando y optimizando todo. No se sabía qué tipo de virus era o... Nosotros sospechábamos que iban a estar circulando, digamos, virus de los que causan diarrea. Uh-huh. Rotavirus, norovirus, enterovirus, que podía haber hepatitis A, que no necesariamente causa diarrea, pero bueno, se excreta en esas. Y luego decidimos ponernos más creativos y ver si era el norovirus tipo 1 o tipo 2 y después ver cuáles eran los tipos de rotavirus. Después apareció lo de la pandemia y entonces dijeron, bueno, los virus respiratorios también se pueden monitorear. Y entonces ya en los últimos años, además de SARS, también monitoreamos influenza. Y ahora tenemos un proyecto que empezamos a monitorear la próxima semana y ahí queremos monitorear también respiratorio sincicial. Entonces la idea es como buscar estos virus que pueden estar causando como brotes y gran carga en el sistema de salud, porque si usted ve los aumentos en aguas residuales, ya usted le puede avisar a la gente tomadora de decisiones que se viene un pico de casos, ¿verdad? Claro. Que ya se puedan tomar medidas o empezar a hacer campañas de prevención, como con respiratorio sincicial, le dicen a la gente como que ya los chiquitos que tengan cuidado, que no manden a los chiquitos resfriados a la escuela para tratar de cortar el ciclo de transmisión, o si son diarreas, que se laven las manos, que almacenen mejor el agua. Entonces ya se tiene como cierto margen de maniobra para evitar que los casos que podrían ser un montón, ahora son solo muchos. Para contener la expansión del virus. Sí. Y además de los virus, ¿qué otros microorganismos se han investigado? Por ahora solo... Nosotros eso es lo que más hemos buscado, pero también buscamos parásitos, buscamos Cryptosporidium y Giardia. Y encontramos, eso fue como bien sorprendente, pero, digamos, Giardia no tanto, pero cripto sí, porque no son tan comunes reportados a nivel clínico. Y también habíamos hecho como unos ciertos como barridos para buscar bacterias multiresistentes.
¿verdad? Para ver qué tanto podría estar cargada la de resistencia a esas bacterias que están circulando en población sana. Claro. Y Bueno, sana. Y cuando sucede esto, por ejemplo, que encuentran algo que es poco común, ¿qué alerta se enciende o qué medidas se toman? Porque ahora usted lo decía, bueno, si es un rotavirus o si es un virus que causa, se hacen se toman las medidas preventivas que se suelen tomar en estos casos, digamos, cuando estamos en temporada pero cuando llegan y aparecen estos microorganismos que son poco comunes y que hay que valorar, por ejemplo, bueno, yo no sé si ustedes vieron, nosotros hicimos una detección de hepatitis E en aguas residuales y bueno, o sea, fue el año pasado. Nosotros lo publicamos, confirmamos el resultado y demás, y luego lo pusimos en el Instagram. Nuestro laboratorio tiene un Instagram. No lo comparten para que lo digan. Y luego la graciosa cura nota, o sea, nosotros no contactamos a mayor periodista, nada más hicimos la divulgación que hacemos siempre. Y me llamaron luego todos preocupados, digamos, a consultarme del Ministerio de Salud. Yo sí había compartido ciertos resultados porque hay como un equipo como de vigilancia, enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria, y como todos mis análisis dependen también como de los casos que se reporten a Ministerio de Salud, hay como una buena relación con Ministerio de Salud y con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, claramente, que son los que administran las plantas. Entonces me llamaron, qué estaba pasando. Yo, bueno, número 1, que fue el año pasado. Número 2, este virus, pues sí es importante porque usualmente cursa sintomático. El cuadro es como bastante benigno. En mujeres embarazadas puede provocar abortos. Digamos que ahí sí sería más peligroso. Pero es normal que hayan virus que estén circulando de forma, digamos, endémica, sin causar ningún brote. Pero saber que está ahí, ya si usted empieza a ver como casos de hepatitis o, ¿verdad? Entonces ya se puede sospechar y buscar también ese. Claro. No limitarse a los patógenos usuales que había visto. Y yo tengo una curiosidad, que es así como lo más raro que han encontrado, que ustedes digan. Bueno, ese virus no lo esperábamos, ese sí es de los curiosos. Nos pasó eso también, esa es una historia, pero con bacterias. Yo le conté que en el 2003 habíamos empezado a monitorear plantas. Entonces, bueno, nosotros ahí cogimos bacterias, E. coli, les hicimos el perfil de resistencia a los antibióticos. Y bueno, ahí vimos, digamos, ciertas características que habían más multiresistentes de lo que nosotros pensábamos, qué sé yo. Y las más multiresistentes las habíamos mandado a secuenciar el genoma. Y en ese momento no teníamos como ninguna persona que pudiera hacer los análisis bioinformáticos, pero teníamos los datos por ahí. Hace como 3 años, 4 años, mi compañera Kenia Barrantes, en el marco de su tesis doctoral, tenía un proyecto que tenía que ver con buscar bacterias en el río Virilla. Y entonces aislaron también E. coli del río Virilla, y uno de nuestros colegas, Brad Mendoza, que es biólogo, también es bioinformático, la tesis de él era como caracterizar el genoma de esas bacterias del Virilla. Entonces, dentro de sus bacterias del Virilla se encontró una que tenía un elemento genético móvil, un plásmido, con 12 genes de resistencia. 12. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya, todos con el pelo parado, diría la gente. Resulta que luego le dimos los datos ahora de las bacterias que habíamos tomado en el 2013. Se encontró el mismo plásmido. Una de nuestras bacterias esas ahí al azar tenía un plásmido exactamente igual, digamos, en configuración y con los mismos 12 genes de resistencia. Ese plásmido tiene 10 años de estar sobreviviendo y multiplicándose y pasándose entre las bacterias. Claro, más de 10 años todavía, sí. Porque fue que empezó en el 2013. Ajá. Okay. Eso es de las cosas, o sea, más, no sé, o sea, como bonitas científicamente, malas epidemiológicamente. Sí, para la salud pública es pésimo, pero claro, es de los hallazgos, digamos, como más sorprendentes que hemos tenido. Porque los 2 muestreos fueron completamente al azar, o sea, ¿qué tan extendido está ese plásmido? Claro. Si en 2 muestreos completamente diferentes, al azar, encontramos ese que está guardando ese montón de genes de resistencia.
Qué interesante. Y ahora lo que usted menciona eso del 2013 a ahora, ha evolucionado mucho y tiene más herramientas para poder hacer análisis más detallados. Pero al día de hoy, ¿qué limitaciones se encuentran para poder hacer este tipo de investigaciones? El país sigue teniendo como un problema en saneamiento, en la infraestructura de saneamiento. Cuando ven las estadísticas, el 75% de la población sigue usando tanque séptico. Entonces, eso vuelve limitado el alcance de lo que pueda estar llegando a las plantas de tratamiento. En realidad está llegando poco. Ahí tal vez tenemos como una ventaja que la gente tiene que salir a trabajar, tal vez está en un oficentro, ese oficentro sí está conectado a los tajos, ¿verdad? Entonces se puede como tener información de más población, pero esa es una gran limitante estructural país que tenemos, ¿verdad? Porque la clave de este tipo de estudios es tomar el máximo de población. Claro. Y bueno, hay cosas que uno siempre quiere, una mejor centrífuga, más reactivos, pero todavía con algunas cosas se puede trabajar. Claro. Qué interesante esto, porque son cosas que uno no, como que no las dimensiona si no está metido en el campo. O sea, no se me hubiera ocurrido esto de que el tener tanque séptico en la casa, digamos, limitaba, este tipo de casas limita el que tengamos una visión completa del panorama de lo que está sucediendo. Entonces me parece muy interesante eso. Y Doc, además de todo esto, de este desafío que ustedes mencionan, entonces, ¿cuáles han sido mejorías o evoluciones de la investigación que han tenido en estos 13 años? Bueno, que usted diga, pasamos de esto a esto y... Nosotros cuando empezábamos, concentrábamos las muestras, filtrándolas, teníamos un método súper engorroso de concentración en filtros, cambiábamos polaridades, era una locura. Entonces, el método, digamos, una muestra bien nos podía durar el proceso 1 o 2 días. Luego, con pandemia nos dimos cuenta que eso no era útil para virus con membrana. Entonces, si queríamos monitorear virus respiratorios, teníamos que cambiar el método. Entonces, ahí tuvimos que probar otros métodos de concentración. Entonces, ya luego tenemos unos métodos más rápidos, más optimizados, que nos permiten recuperar mejor los microorganismos. Al inicio no hacíamos cargas, ¿verdad? No podíamos cuantificar. Ahora sí podemos cuantificar las cargas. Ya no es solo presencia o ausencia, sino ya podemos decir la mayoría de los casos cuánto hay. Y eso, digamos, da cierto poder estadístico y matemático para poder correlacionar con casos en población, ¿verdad? Entonces eso hace que el estudio sea más robusto, al menos estadísticamente hablando. Tenemos ahora la planta de los tajos, hace 13 años no existía. Entonces hacíamos vigilancia en plantas pequeñas. Eso funciona, por lo menos en Costa Rica. Pienso que debe ser porque como todos nos trasladamos y todos nos revolvemos, todos vivimos en lugares distintos y tenemos que movilizarnos, probablemente la circulación de patógenos tiende a ser homogénea en la población. Entonces, no teníamos una planta tan grande, estábamos intentando en plantas de estas de residenciales. Luego, a nivel molecular, evolucionamos un montón porque ya tenemos kits de extracción mejores, más rápidos. Digamos, a nivel analítico hay mucha mejora en molecular que podemos ir implementando y que también el precio se volvió más accesible. Es como uno de los sinsabores de pandemia, porque como que pandemia abarató costos. Al principio todo era muy caro, pero ya después como se empezó a usar masivamente, bajaron costos de muchas cosas, entonces se puede hacer más con menos dinero. Bueno, esa es una ventaja. Sí. Y Doc, este equipo de investigación que hace vigilancia epidemiológica, ¿está constituido solo por microbiólogos o hay otros profesionales? Ahorita el equipo, digamos, yo soy microbióloga, mi compañera Kenia Barrantes, que es microbióloga, luego está Brad Mendoza, Brad es biólogo. Tenemos una persona nueva que se llama Karen Valverde, ella es bióloga.
Trabajamos muchísimo con Eric Morales de la Escuela de Tecnologías en Salud, él es salubrista ambiental. Ujú. Y bueno, tenemos los colegas de la IA, que hay microbiólogos, hay biotecnólogos. En el Ministerio de Salud también es como variado, ¿verdad? El equipo es también como de varios profesionales. Y eso es porque nosotros trabajamos principalmente en microorganismos, ¿verdad? Tal vez si luego se articulara un proyecto más grande, pues ahí ya entrarían más personas, o sea, químicos, si se vieran fármacos, farmacéuticos, qué sé yo. Es tal vez por el enfoque que hemos tenido hasta el momento y los fondos disponibles, porque siempre sigue siendo una limitante. Y este grupo, digamos, ustedes hacen la vigilancia, lanzan los resultados y luego, ¿quién toma el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud es quien hace el... Sí, el que toma las decisiones. En el 2023 hubo brotes de hepatitis A. Entonces nosotros estábamos muestreando en ese tiempo y les avisábamos como de los cambios en las cargas de hepatitis A que estábamos encontrando para que ellos tomaran previsiones. Igual nos había pasado que empezó a aumentar influenza. También les avisamos, ¿verdad? Para que entonces ellos hagan las coordinaciones. Y ha pasado, ahora otra Curiosidad. otra curiosidad. ¿Ha pasado algún caso que ustedes, yo digo, ¿cómo se llama? Tienen una visión, dicen, uy, va a pasar esto. Puede que haya un brote de tal cosa, no se haga una intervención y efectivamente se haya... No hemos sido como todavía tan predictores, tal vez porque... Esa era la palabra que estamos Sí, predictores. de hecho, hemos trabajado mucho en análisis estadístico para ver, digamos, con los monitoreos que tenemos ahora, qué tan poderosos son los datos para hacer predicciones. Pero digamos que ahí hay otros retos como más de recolección del dato, porque por ejemplo las diarreas son una enfermedad de notificación colectiva. Uh-huh. Entonces yo no sé si la diarrea es por rotavirus o por norovirus. Claro, sí, pues no. Entonces es difícil decir, bueno, yo veo que están subiendo los norovirus, pero puede ser, no sé, que vayan subiendo, pero las diarreas se mantengan constantes porque de por sí habían otro montón de virus circulando. Uh-huh. Entonces ahí es como más complicado. Con hepatitis A tenemos resultados más prometedores porque es solo un virus y es solo una sintomatología. Entonces ahí tenemos resultados más prometedores como de ver si aumenta la carga viral, si van a aumentar los casos en unos 15 días. ¿Verdad? Pero no hemos hecho como ese tipo de predicción. Uh-huh. Ah, bueno, interesante. Sí, me surgió, ya dije, bueno. Y con respecto a regulaciones o políticas internacionales, ¿existen actualmente alguna regulación para que les dé soporte para que se hagan este tipo de vigilancias, que digan, mira, por una regulación se tiene que hacer este tipo de vigilancia, se tiene que hacer esto en el país? ¿O cómo están ahorita todos? No, todo sigue como en trabajo, pero siempre de las regiones más adelantadas es Europa. La Unión Europea tiene un programa de vigilancia, no solo de microorganismos, sino también de fármacos y principalmente de drogas de abuso. Digamos, en Holanda lo tienen adelantadísimo porque, ¿verdad? Ahí entonces ven cómo están los patrones de consumo de las drogas permitidas. Entonces ellos tienen como demasiada experiencia en eso. En Australia, por ejemplo, el año pasado empezaron un programa, digamos, de vigilancia de aguas residuales en el país, que es el continente, ¿verdad? En Estados Unidos también, en algún momento el CDC intentó, ahora no sé cómo estará ese programa, sí, pero tenía como un programa de vigilancia de aguas residuales. Entonces, todavía no está como legal, pero sí hay muchas iniciativas de los ministerios de salud, digamos, globales, de empezar esos proyectos de vigilancia activa, porque esa es la gracia, que eso es activo, no reactivo. Yo puedo ver antes de que ocurran los casos. Claro. Entonces, eso tiene un montón de ventajas para los sistemas de salud. ¿Y a nivel país cómo estamos? Lo que nosotros trabajamos en conjunto
La infraestructura es cara, digamos, sí se había estado trabajando, ver cómo se pueden mejorar las capacidades, digamos, de análisis. Hay todo un proyecto que el Ministerio de Salud estaba liderando con la Secretaría de Ministerios de Salud de Centroamérica, Secomisca. Entonces se han estado dando como capacitaciones y cosas así para mejorar las capacidades de los laboratorios que realmente les corresponde hacer la vigilancia. Nosotros lo hacemos un poco más por investigación, ¿verdad? Pero debería tal vez el Laboratorio Nacional de Aguas o los laboratorios del INCIENSA, ¿verdad? Que son los laboratorios de referencia, también tener esas capacidades para tener sus programas de vigilancia. Al fin y al cabo, en investigaciones también es como una desventaja. Nosotros dependemos del presupuesto que nos dan por un tiempo limitado para hacer un proyecto. Entonces no tenemos como fondos para vigilar para siempre. Y está bien, porque la universidad lo que tiene es que innovar y ver otras cosas. Ese no es el único papel que puede tener. Claro, sí. Doc, vea, se nos ha ido el tiempo volando. Eso fue increíble. Está súper interesante, pero yo quiero que usted nos cuente además, o sea, ya nos contó de limitantes que han tenido, de retos, y ahora que menciona esto de que tenemos que seguir innovando, ¿qué falta? ¿Qué falta por explorar o qué visualizan ustedes en un futuro con esta investigación? Creo que tenemos que trabajar más en la vigilancia de bacterias resistentes. Nosotros hemos hecho análisis en aguas superficiales, en aguas de río, ¿verdad? También trabajamos un poco en agua de mar, pero no hemos desarrollado, digamos, ningún proyecto sistemático para vigilar, ver la resistencia y ver si aumenta, si disminuye. Ese creo que sería otro punto importante, país necesario para implementar en este tipo de vigilancia. Y más que estamos contra tiempo. Sí, siempre vamos contra ti, siempre vamos atrás, pero se hace lo que se puede. No, perfecto, doctora, de verdad, muy interesante el tema, muy inexplorado, siento yo. Yo por lo menos había escuchado y había visto las investigaciones, había visto los datos de la hepatitis, pero no habíamos explorado todo lo que se hace y creo que nos queda mucho por hablar. Pero en este espacio le agradecemos demasiado. Queremos pedir algún mensaje que usted le quiera mandar. La mayoría de los que nos escuchan y nos ven son estudiantes, sobre todo estudiantes de farmacia o gente ligada al Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Entonces, algún mensaje que usted quiera enviar sobre la importancia de esta investigación, sobre también tener la curiosidad por, bueno, tal vez escuché que eran biólogos, microbiólogos, bueno, pero en mi campo, ¿cómo puedo ir más allá? Sí, bueno, hay un montón de cosas por hacer, ¿verdad? Y la idea es que siempre, no sé, el cielo es el límite y hay mucho trabajo por hacer. Aguas residuales, como les digo, es una mina, decía una colega, una mina de oro negro, desde el punto de vista epidemiológico, de que podemos buscar no solo microorganismos, sino otros analitos que puedan ser relevantes. Entonces, hay muchísimo por hacer y todo es importante y pertinente para la salud, no solo la salud humana, sino digamos en un enfoque grande, claro. One Health, ¿verdad? De que somos nosotros, el ecosistema, animales y demás. Entonces creo que trabajar aguas residuales realmente es un entronque para, digamos, mejorar el ecosistema y el lugar donde vivimos. Qué bonito, doctora. Bueno, doctora, muchas gracias. De verdad ha sido un placer tenerla con nosotros en Pharma Room, conversar con usted y descubrir todo este mundo que hay más allá de las aguas residuales, la vigilancia, los sistemas hídricos que reflejan cómo la universidad, cómo la ciencia, la investigación, la tecnología juegan un papel muy importante en la salud pública y en la prevención de enfermedades y bueno, los desafíos que van a surgir globalmente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pharma Room. Antes de despedirnos, cuéntenos cuáles son las redes sociales para que la gente vea las investigaciones que hacen. Bueno, sí, nuestro Instagram se llama Legema,
Legema. Legema, rayita abajo, UCR. Ok, Y tiene ahí como un ADN y unas cositas de agua. ok, perfecto. Por si los quieren seguir y ahí ver nuestras investigaciones. Lo vamos a poner aquí para que la gente lo vea. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos en otro capítulo más de Pharma Room, Conversaciones Inexploradas. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Salimos como INIFAR UCR o como Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y escuchar nuestros episodios en Spotify. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima. Yo soy Sebastián Villalobos y hasta pronto.